amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie. Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Seguimos examinando el tema de Colosenses 1, versículo 15 en adelante. Quiero explicarles, el video de hoy no estaba programado. Pensaba ocupar mi tiempo en otras cosas. He estado bastante atareado. Teníamos la visita del superintendente de circuito en nuestra congregación, que es quien supervisa el trabajo de los ancianos que realizamos gratuitamente para el beneficio de nuestros hermanos, y obviamente estábamos volcados en esa actividad. Así que, ¿por qué hoy estamos haciendo una tercera parte del tema de Colosenses 1.15? Bueno, la razón es simple. Nuestro amigo Luis Carlos Reyes ha producido una breve respuesta a la argumentación que yo presenté y que demuestra que cada vez que la palabra protótipo, primogénito, que aparece en Colosenses 1.15 con referencia al Señor Jesucristo, aparece asociada a un término que es plural, se hace desde el punto de vista morfológico o semántico, siempre es parte del grupo. Luis considera que mi metodología fue errónea. Él dice que la hermenéutica, es decir, el examen que yo fui realizando, está defectuoso, está basado en una falacia. Pero vamos a ver que lo que sucede con Luis es que Luis no comprende el propósito de ese análisis y que no ha sido manifestado porque, como yo he mencionado, primero quería tratar el asunto lingüístico. Por eso he estado preparándome para el análisis de la afirmación de Luis de que si Pablo quería decir que Cristo es parte de es parte de la creación, tenía que haber utilizado la preposición ek. Luis, vamos a presentar muchísima evidencia de que no es así. Si me permite, le voy a mostrar algo aquí. Un momentico, para que usted pueda ver que no es así. Aquí yo lo voy a estar presentando a usted, Luis. Fíjese, todas estas gramáticas que ponen de manifiesto que usted está equivocado al respecto. Lo digo con muchísimo respeto por su persona. Yo sé que usted es un académico, pero desafortunadamente, como hemos podido ver en los dos videos anteriores, la forma en que usted presenta la información es sesgada. Usted no presenta todos los detalles, usted no presenta todos los elementos que pueden permitir a la audiencia tener un entendimiento correcto y balanceado del argumento que usted presenta. Lo vimos cuando consideramos el por qué Pablo no necesariamente tuvo que haber utilizado los términos que usted dice que tenía que haber utilizado en su idiolecto. Y vimos también el hecho de que alos es omitido en el griego, aunque esté presente desde el punto de vista contextual, ¿no? O sea, del análisis contextual. Cuando usted lo analiza, usted puede darse cuenta que efectivamente ahí la palabra que está es alos, aunque no esté físicamente, no esté escrita, y que es algo totalmente del griego koine. Eso usted nunca se lo mencionó a su audiencia, y para arrojar lodo sobre la traducción del Nuevo Mundo, usted dice, no, mira, le añadieron alos, pero usted no explica que eso es perfectamente posible, como pudimos ver. Interesantemente, amigos, como van a poder ver en este video, él no toca el aspecto lingüístico. Estamos hablando de un lingüista y de alguien que tiene años y años de preparación desde el punto de vista lingüista. Él no toca ninguno de los argumentos que yo presento y que echan por tierra su afirmación en ambos casos, pero él va a estar examinando hoy, y yo quiero dejar que sea quien lo presente, ¿no? Va a estar examinando si la metodología que yo realicé al examinar protótipos asociados a un genitivo plural es la correcta o no. Y entonces él va a sacar ciertas inferencias de la forma en que yo hago el análisis, y vamos a ver que comete un grave error en su valoración de mi análisis porque desconoce que mi análisis tiene el propósito de fundamental algo que el doctor Wallace afirma sobre el genitivo partitivo. Así que Luis, tenga eso presente. Vamos a dejar, como siempre hago, que sea la persona que hace la crítica quien nos presente su punto de vista, y de este modo vamos a permitir que haya total transparencia en nuestro punto de vista. Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a hacer un video corto para hacer unos comentarios y refutar algunos puntos que ha levantado un testigo de Jehová sobre unos argumentos que yo levanté cuando toqué el tema de la interpretación de Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, donde dice el primogénito de toda la creación, prototokos, pases, ketiseos. Bueno, este argumento que levanta este testigo de Jehová es un argumento que ha sido por muchos años. Bueno, el problema que tengo primario con este argumento es que está basado en una falacia que es un error de metodología
hermenéutica. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la práctica, cómo llega a la conclusión, es una práctica que te puede llevar a muchos problemas. Y bueno, lo que este testigo de Jehová no se da cuenta, como muchos testigos de Jehová, es que pues el proceso que está haciendo lo está haciendo errado. Y déjalo poquito, lo voy a dejar a tocar poquito de lo que él dice. Básicamente, el argumento es que cada vez que aparece el término prototokos, primogénito, con el genitivo, cuando está en el plural genitivo o cuando es singular, pero semánticamente plural, que perdón, el protótipo siempre es parte de la categoría de lo que se dice en el genitivo. Y en este caso diría que el primogénito es parte de la categoría de la creación. Pero mi argumento es eso, pero ¿por qué parar ahí? Hay muchas cosas más que se pueden deducir, pero nomás para con esto. Y voy a demostrar ahorita cómo es que este argumento se refuta muy rápido, pero primero lo quiero escuchar. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Es incorrecta. Lo primero que ustedes nos tienen que mostrar es un solo ejemplo, en donde primogénito esté asociado a un genitivo plural, sea así, volvemos a decir, morfológicamente o sintácticamente. Tenemos el caso del primogénito de tu rebaño. ¿Recuerdan ese ejemplo que vimos? El rebaño es singular, pero es plural semánticamente porque son varios individuos. Por tanto, ese primogénito es parte del rebaño. Sigo esperando, trinitarios, a que pongan un solo ejemplo. Y mire, Luis, no es usted. Yo he tenido el privilegio de hablar con Robert Bowman, uno de los mejores expositores, desde mi punto de vista, trinitarios. Y Robert Bowman no ha podido todavía a estas alturas, después de 3 años de haber conversado del tema, darme un solo ejemplo. Ok, no tengo mucho tiempo, pero lo voy a hacer rápido aquí. Básicamente, Robert Bowman es un amigo mío, lo conocí por muchos, muchos años. Yo también he hablado con muchos testigos de Jehová. He hablado mucho tiempo con Rolf Furuli, que es un maestro también de los idiomas, Greg Stafford, Wes Williams. Wow, no me puedo recordar todos los nombres con todos los que yo he hablado por muchos, muchos, muchos años. Y yo sé que posiblemente esta persona me conoce a mí. Ok, bueno, el problema que tengo más como un estudiante de la lingüística es, y también la pragmática, es la metodología que él usa para sacar esta conclusión. Es una metodología defectuosa y lo voy a demostrar. Ok, el argumento que él levanta básicamente es que cada vez que aparece protóticos con el caso genitivo, sea plural, lingüísticamente plural o singular, pero semánticamente plural, él argumenta que siempre se ve que ese primogénito es parte de la categoría que se menciona con el genitivo. Y dice, por lo tanto, entonces esto significa que Cristo, siendo primogénito, es parte de la creación. Bueno, vamos a llevar este argumento a su conclusión lógica. Si este método hermenéutico es válido y legítimo, ¿por qué parar ahí? Porque supongamos que, ok, vamos a decir, vamos a usar este método que usa este testigo de Jehová y muchos más, que cada vez que se usa protóticos con el caso genitivo, sea lingüísticamente plural o lingüísticamente singular y semánticamente plural, siempre es el caso que el protóticos es incluido en la categoría de lo que se menciona en el genitivo. En este caso, él está diciendo que el protóticos es parte de la categoría de la creación. Y dice, ya ves, es parte de la creación. No, pero ¿por qué paramos ahí? Porque hay más elementos, no tenemos que parar ahí. Fíjense, también, suponiendo que yo acepto el argumento nomás para analizarlo, también vemos que incluido con eso, con ese protóticos que es parte del grupo, cada vez que aparece con el genitivo, también vemos que siempre es literalmente y ontológicamente un primogénito biológico y físico. Vean, cada vez que aparece el término protóticos con el caso genitivo en el plural o singular, semánticamente plural, vean, en cada caso vemos que ese primogénito es un referente ontológico, biológico y físico. Nunca es el caso donde sea un primogénito parte de la categoría de las cosas de ese grupo que no sea biológico y físico. Pero ¿por qué no aceptar eso también? Eso indicaría que, según los testigos de Jehová y la teología de ellos, cuando Jehová creó a su primogénito de toda la creación, antes de todas las otras cosas, ahí él creó a Jesucristo como algo biológico y físico. Pero, espérate un momento. ¿Qué no creen que se creó lo biológico y lo físico cuando nació de la Virgen María? Sí. Entonces, ¿hay dos nacimientos físicos y biológicos? ¿Tienen a un Jesús biológico y físico antes de nacer de María? ¿Ven el problema? Eso obviamente es una creencia falsa lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Sí. Pero si el método que está usando este testigo de Jehová es válido,
debería de ser igual de válido. Porque este método que él está usando está diciendo porque X aparece con S, cada vez que aparece, X es parte de S. Bueno, también aquí digo, entonces, ese primogénito que es parte de esa categoría de las cosas que se menciona con el genitivo, también es ontológicamente y literalmente un referente biológico y físico en cada ocasión donde aparece protóticos con el plural el genitivo. ¿Por qué no sacar esa conclusión? Obviamente no creemos eso, ni los testigos de Jehová creen eso. Eso te demuestra que el método está errado. Hay un defecto con el método y lo estoy probando. No es un método confiable porque te estoy demostrando una conclusión falsa. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Entonces, esto claramente refuta este argumento del testigo de Jehová. Vemos que ese que se menciona como parte del grupo también siempre es literalmente y ontológicamente un primogénito biológico y físico. Si usted me va a decir que protóticos con el genitivo siempre ves, cada vez que aparece con el genitivo siempre se ve que el primogénito es parte del grupo, entonces también por la misma lógica tienes que concluir que cada vez que ese mismo primogénito con el genitivo aparece, siempre se ve que es un referente biológico y físico. Entonces tú tienes a Jehová haciendo a Jesucristo antes de la creación de todas las otras cosas, creándolo como un referente biológico y físico. Ese argumento está refutado. Otra cosa, también vemos que en cada vez donde aparece protóticos con el con el genitivo, ¿ok? Siempre se ve que ese que es parte del grupo, si lo estoy aceptando solamente para demostrar el error con este argumento, nunca es el caso que literalmente comenzó a existir como un ser ontológico en el momento que se dice ser primogénito. Ningún primogénito que se ve con el uso del genitivo partitivo, como se llama decir en el Nuevo Testamento o en la Septuaginta, literalmente comenzó a existir como un ser ontológico en el momento que se dice ser primogénito. Eso quiere decir que ya existía antes de ser primogénito, pero eso refuta por completo el argumento que él es el primogénito de toda la creación. O sea, que en ese momento él fue la primera cosa creada de todas las otras cosas. Refuta ese argumento. ¿Por qué? Porque aquí tienes al referente existiendo ya antes de ser el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, este argumento se los volteó y está demostrando que el primogénito existía antes de ser el primogénito de toda la creación. Bueno, ya tienen el argumento presentado por nuestro amigo Luis Carlos Reyes y parece un argumento lógico. De hecho, yo voy a reforzar el argumento, Luis, contrario a lo que usted pudiera pensar. Yo voy a demostrar que efectivamente, si fuéramos a utilizar este método desde la hermenéutica, sería un error. Vamos a poner un ejemplo a todos para que puedan considerar este asunto de una manera mejor. Vamos a abrir un momentico en la Reina Valera actualizada. Vamos a considerar el libro de Salmos 18.1. Perdón, 18.2. Dice aquí, vamos a subirlo para aislarlo completamente del contexto. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi peña, en él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Así que básicamente aplicando lo que, y vuelvo a hacer énfasis en este asunto, lo que Carlos supone que es mi método hermenéutico, o que es el método hermenéutico de los testigos de Jehová. A este versículo llegaríamos a la siguiente conclusión. Si usted analiza la palabra roca, el uso en cada, primero que todo el significado léxico, ¿verdad? Y el uso en cada una de las expresiones en la Biblia, llegaría a la conclusión de que Jehová es alguien que no tiene vida. Porque ninguna roca está viva, no hay ningún uso en las escrituras de que la roca esté viva. Eso haría de Jehová un Dios muerto y sería una conclusión absurda. Si hablamos que Dios es mi escudo, otra frase que aparece aquí, uno diría, bueno, fíjate, Dios tiene que tener abrazadera, ¿no? Porque el escudo siempre tiene una abrazadera para usted poder agarrarlo con la mano. Y es un objeto duro, o sea, si usted aplicara
este tipo de metodología que él considera desde el punto de vista de la hermenéutica. Ahí está el punto en donde usted se equivoca, y yo hago énfasis a esto. Y desde el punto de vista literal. Efectivamente, las conclusiones a las que se llegarían serían absurdas. Vamos a entender esto un poquitico mejor. En primer lugar, hay que tomar en consideración el hecho de que esa metodología para llegar a conclusiones desde el punto de vista de la hermenéutica efectivamente sería algo absurdo, algo equivocado. Tomar la ocurrencia de una palabra a través de las escrituras para, dado que esa palabra siempre es usada de una manera, llegar a la conclusión de que esa es la forma única en que puede ser usada, es un error. Tenemos que entender que en las escrituras existen dos formas de utilizar una palabra. La primera desde el punto de vista literal, y yo llamo la atención al hecho de que Reyes en su disertación utilizó en varias ocasiones la palabra literal. Y Reyes, ahí es donde está el error suyo. Porque existe también, para que ustedes entiendan, la posibilidad de usar la misma palabra desde el punto de vista figurado. Por ejemplo, cuando se dice que Jehová es mi roca o es mi piedra, ¿no? mi peñasco, evidentemente no se está utilizando en sentido literal. Tiene que estarse refiriendo en sentido simbólico, en sentido metafórico, porque las escrituras muestran que Jehová es un Dios vivo. Por tanto, no podemos llegar a la conclusión de que Jehová es un Dios muerto sobre la base de que es asemejado a una roca. Ese es un aspecto muy claro, muy de entender. Así pues, el método o el análisis que estamos haciendo tenemos que tomar en consideración si el término se está utilizando en un sentido, pudiéramos decir literal, como varias veces él hizo énfasis. Entonces, literalmente es un ser biológico y ontológico que es igual a el grupo. Y literalmente es alguien nacido. Y yo quiero mostrarles a ustedes incluso algo que él no mencionó en este caso, pero que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque honestamente me hizo pensar, ¿no? Hasta qué grado Luis ha examinado todos los datos, la data que aparece tanto en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, como en el Nuevo Testamento, como en el contexto, ¿no? De la documentación griega. Y yo quiero que ustedes la escuchen por ustedes mismos, porque a mí me dejó en shock cuando yo escuché esto. Escuchen esto. Y no solamente eso, puedo extenderlo más. Fíjate, cada vez que yo miro eso, tenían que tener relaciones sexuales para que naciera, para que se concibiera ese referente, para que naciera como primogénito. ¿Me vas a decir que el padre tuvo relaciones sexuales con una mujer o algo? Bueno, ¿qué ustedes creen si comenzamos precisamente considerando? Porque recuérdense, él está hablando desde el punto de vista literal. Varias veces ustedes pudieron ver, literalmente. Pero, Carlos, ¿puede usted mostrarme a mí dónde yo he dicho que protótipo es utilizado desde el punto de vista literal en Colosenses 15, perdón? ¿Puede usted señalarnos el minuto preciso en que digo no? Porque la palabra, la etimología de la palabra implica que tiene que ser un ser. Nunca he dicho eso. Yo estoy haciendo un análisis pragmático del término. ¿Cómo se utiliza el término? Eso es un análisis pragmático. A través de las escrituras. Para responder a un elemento que Wallace menciona sobre el genitivo partitivo y que usted ocultó a su audiencia. Vamos a verlo punto por punto. Vamos a desarrollarlo punto por punto. Veamos, por ejemplo, Carlos, lo que usted nos está diciendo. Bueno, dado que literalmente el primogénito es el resultado de relaciones sexuales, tuvo Dios relaciones sexuales con alguien para que Cristo llegara a existir. O sea, los absurdos que usted presenta en su argumentación, se lo digo con toda sinceridad, revelan que usted no ha hecho un análisis cuidadoso de toda la data que existe. Y yo le voy a poner, mire, en el mismo contexto. A ver, Carlos, mire, vean esto, amigos. Y Carlos, este texto, en su análisis anterior con Winston Medina, lo utiliza para mostrar que debería ser un genitivo partitivo. Winston Medina acertadamente le menciona que no solamente es una cuestión de genitivo partitivo, sino que ahí se utiliza el ablativo. Eso lo vamos a estar viendo en el próximo video. No vamos a enredarnos con eso, pero yo quiero mostrarles Colosenses 1:18. Dice, y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos.
A ver, Carlos, utilizando su propia lógica, ¿con quién tuvo Dios relaciones sexuales para hacer que Cristo saliera de entre los muertos como el primero resucitado a inmortalidad? Se da cuenta cómo el análisis, cuando usted, o sea, ¿por qué no podemos llegar a esa conclusión sobre el hecho de ese análisis vez tras vez? Por una sencilla razón. Porque en la Biblia hay información que muestra que efectivamente Cristo no es el resultado de relaciones sexuales. Aquí yo le estoy mostrando a usted cómo la lógica que usted plantea, y yo le voy a ser franco. Yo sé que usted es alguien que ha estudiado, ¿no?, filosofía y especialmente relacionada con la lógica, con el análisis lógico, pero el análisis lógico que usted ha hecho aquí está completamente equivocado, amigo. Y yo se lo acabo de demostrar. Yo siempre encuentro... No, un momentico. Mire, Jesucristo es el primogénito de los muertos. Usted reconoció que este es un genitivo partitivo. De hecho, lo refuerza usted con el hecho de la preposición ek, que vamos a estar viendo en el próximo video hasta la saciedad, que usted está equivocado en lo que usted presentó ahí. Tal como mostramos evidencia clara de que halos puede estar presente desde el punto de vista del análisis contextual, aunque no esté escrito, y que es parte de la gramática griega a verlo, y vimos decenas de traductores que introducen la palabra otras, tal como vimos que Pablo no necesariamente tenía que utilizar los términos que usted dice por su idiolecto. Pues mire, amigo, vamos a estar viendo que lo que usted dice sobre ek, perdone que se lo diga, es un error mayúsculo. Déjeme decirle, mire, yo le voy a mostrar algo. Todas estas gramáticas que están aquí, y muchas más que no voy a tocar porque si no sería eterno el video, demuestran que usted está equivocado sobre la preposición ek, y yo lo voy a estar demostrando ampliamente. Con esas gramáticas, con una serie de ejemplos del Nuevo Testamento que muestran claramente, y de la Septuaginta que muestran que usted está equivocado. Que esa fuerza que usted quiere hacer para demostrar que Pablo tuvo que utilizar la preposición ek en Colosenses 1:15, si él quería mostrar que Cristo era parte de la creación, usted está equivocado. Y no se lo voy a decir yo. Mire, el gran problema que usted tiene es que usted, al anticiparse a esta parte que yo iba a estar tratando en el próximo video, es decir, lo que es el genitivo partitivo, usted se equivoca de qué metodología yo estoy utilizando. Yo no estoy utilizando una metodología hermenéutica. Yo estoy utilizando una metodología de análisis lingüístico en la pragmática de una construcción. He hecho eso, mire, por Coward, por Wallace y por muchísimos gramatólogos trinitarios, que cuando van a analizar el campo semántico, o cuando van a analizar el campo, lo que es sintáctico, de una construcción, se van al uso que vez tras vez se hace en la literatura. Y por eso pueden llegar a conclusiones como, por ejemplo, Wallace acertadamente menciona que pueden haber más de 100 genitivos, de tipos de genitivos, en el griego koiné. Y que sería muy bueno que alguien iniciara un estudio, ¿no?, cuidadoso de cada uno de esos genitivos. Él no lo va a hacer, dice, yo no me voy a enredar con eso. Entonces, esa metodología sí es correcta cuando se está hablando del análisis estructural. Y es lo que nos hace a nosotros, mire Carlos, por ejemplo, y puede verlo ahí en mi video, sobre Juan 1.1, lo que nos hace a nosotros mostrar que un sustantivo anatro, preverbal, en una sentencia copulativa, atributiva, puede llevar el artículo indefinido. Es el examen de ese tipo de estructura. Y en este caso, yo hago este examen para demostrar, mi querido amigo, uno de los requisitos que el doctor Wallace exige para el genitivo partitivo. Y lo hago para sentar esa base. Usted eso no lo sabía, por supuesto, no podía saberlo. Se lanzó precipitadamente. Como decimos en Cuba, se lanzó en agua caliente. Porque yo no he hecho todavía el análisis de qué cosa es el genitivo partitivo. Y yo le estoy dando respuesta a usted. Si usted va otra vez a su video, Luis Carlos Reyes, y usted examina sobre qué base usted está mencionando este asunto, va a ver que usted está relacionándolo con una categoría del genitivo que se conoce como genitivo partitivo. Y por eso el análisis de qué cosa es genitivo partitivo se impone ahora.
Y ahora se va a poder entender porque yo hago un análisis de la palabra protótocos a través de toda esta estructura que he mencionado ya y encuentro algo significativo. Protótocos siempre es parte del grupo. Usted, mire, ni Bowman, ni usted, ni nadie me va a poder demostrar que en este tipo de estructura que Pablo utilizó, protótocos no sea parte del grupo. Y aclararle que el uso que Pablo utiliza aquí no es literal. Quienes tratan de forzar eso a la literalidad son ustedes, no los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no entendemos protótocos ahí como ustedes intentan hacerle ver a los trinitarios. No, porque los testigos de Jehová dicen, la etimología dice que es primer nacido. No, porque entonces nosotros tendríamos que creer que Cristo nació en los cielos, como bien ustedes dicen. Entonces, ¿sabe usted cómo se llama eso? Usted que ha estudiado lógica y ha estudiado las falacias. ¿Sí lo sabe? La falacia del hombre de paja. Usted distorsiona el argumento contrario y entonces lo ataca destruyendo. Pero entonces usted no está destruyendo el argumento de la persona. Y mi argumento es primero poner, y yo lo soy muy claro, poner la base, mostrar el uso pragmático del término, junto con una estructura específica, un genitivo que es plural, como mismo se hace con Juan 1.1 con relación a la estructura que le mencioné anteriormente. Entonces, yo no estoy haciendo un estudio hermenéutico, usted se equivocó con eso. Y lo vamos a demostrar ahora. Vamos a demostrarle ahora que ese análisis que yo hice es completamente válido y refuerza el hecho de que Colosenses 1.15 es un genitivo partitivo. Yo quiero mostrarle a aquellos que no saben qué cosa es un genitivo partitivo, porque no han estudiado gramática griega, y Carlos, me disculpo con usted, porque yo sé que para usted va a ser un poco tedioso el que yo tenga que analizar esto, ¿no? con las personas. Para eso vamos a irnos acá a una obra que yo tengo en físico y que nos da una definición de lo que es un genitivo partitivo. La página 19 se llama Sintaxis del griego del Nuevo Testamento, manual para estudiantes. El autor o el traductor, mejor dicho, de la obra original, la obra original era de Jonathan Castelblanco Morales. Este individuo dice: genitivo partitivo se utiliza para indicar el conjunto o el todo más grande del que forma parte el nomen regens, es decir, el sustantivo principal o el nombre o sustantivo que rige, que gobierna al genitivo. El griego del Nuevo Testamento, bueno, ya entonces pasa a mencionar algunos otros aspectos, pero el punto es, ¿qué cosa es el genitivo partitivo? Bien, vamos a ilustrarlo de una manera que sea entendible para ustedes. Esto es una presentación que todavía no está terminada porque yo voy a estar examinando, como pueden ustedes ver aquí, el argumento de Carlos Reyes sobre lo que implica el uso de ek con el genitivo partitivo, pero yo pienso que va a ser aquí lo que ya tengo logrado. Quiero hacer referencia específicamente a esta diapositiva. Noten ustedes que yo muestro un caso reconocido por el propio Dr. Wallace, que es Romanos 15:26, de genitivo partitivo. Primero que todo, Carlos, usted va a poder ver, si usted examina el texto completo de Romanos 15:26, que ahí no se utiliza la palabra ek. Sin embargo, Wallace reconoce esto como un genitivo partitivo por la siguiente razón. Si ustedes dan cuenta, el sustantivo principal, o nomen regens, es los pobres de los santos. Los de los santos es la categoría general a la cual este sustantivo, aquí junto con su artículo, los pobres, hace referencia. Así que los pobres son el sustantivo principal y de los santos es la expresión genitiva, es decir, una expresión de relación. El caso genitivo tiene la función específica de determinación y descripción. Se dice muy frecuentemente que es el caso adjetival, es decir, tiene función descriptiva para con el nombre principal. Ahora, Wallace reconoce que, sin embargo, esa función descriptiva en ocasiones no es tan, pudiéramos decir, no es precisamente la tónica que se quiere lograr, ¿no? Sino que hay otros aspectos dentro del genitivo y dentro de ellos está el llamado genitivo partitivo. Tus, petohus, ton,
hagion, o sea, los pobres de los santos. ¿Son todos los santos pobres? No. Pero ¿son los pobres parte de los santos? Sí. Aquí Pablo está hablando de la colecta que se hizo para ayudar a los pobres de los santos. O sea, aquí ya podemos ver claramente qué cosa es el genitivo partitivo. El genitivo partitivo es, fíjese, la expresión genitiva que engloba, que habla del todo. En este caso, de los santos. Los santos son un grupo. Y el sustantivo principal es parte de ese genitivo, pudiéramos decir, que engloba, o que es la clase a la cual pertenece. ¿Cuál es la clase a la que pertenecen los pobres? A la clase de los santos. Solo que se está mencionando a ellos como una parte de esos santos. No todos los santos son pobres. De manera que aquí ya tenemos claro qué cosa es el genitivo partitivo. Y es lo que usted, Carlos, está analizando justamente en su video. Cuando usted está examinando este argumento que los testigos de Jehová hemos esgrimido con tremenda efectividad, y usted lo dice muy bien claro, ¿no? Es uno de los argumentos más fuertes. Usted reconoce que se hace con relación a lo que es el genitivo partitivo. Entonces, sí, si estamos usando un método hermenéutico, como usted menciona, y estamos considerando desde el punto de vista literal protótocos, entonces llegamos a conclusiones absurdas. Eso es cierto. Pero si estamos examinando el uso pragmático, es decir, el uso que en la práctica se da a un sustantivo dentro de una estructura, y no hay nada en las escrituras que contradiga ese concepto, entonces el análisis no está mal, sobre todo si el objetivo es para definir algo. Y aquí es donde viene la sorpresa para usted, Luis. Es lo que usted pierde, porque obviamente usted no tiene todo el argumento, ¿no? Yo no he presentado todo el argumento, solamente estaba poniendo la base, demostrando vez tras vez, que siempre Protótocos es parte del grupo. Y eso hace que uno se pregunte, ¿por qué Pablo tendría que utilizar un término que en la práctica siempre que se asocia con un grupo es parte del grupo? El primogénito de un grupo, no de María, como decía, y que vamos a estar examinando eso. A mí me da mucha risa cuando yo he visto Medina, y a usted, Luis, ¿no? Ir detrás del argumento. No, porque mira, puede ser también de relación el genitivo. Oye, amigo, para decir semejante cosa hay que estar ido completamente de lo que se está examinando. Porque el genitivo de relación y el genitivo partitivo son dos cosas diferentes. Usted no me puede poner un ejemplo de un genitivo de relación para compararlo con un genitivo partitivo. Eso no tiene sentido. Usted no me puede decir a mí, mira, el hijo de María no puede ser parte de María. No, es que María no es un grupo. Y ustedes cometen un error gravísimo en el video al decir eso. No, mi primogénito, el primogénito de Israel. El primogénito de Israel no puede ser parte de Dios. Óigame, Luis, pero seriedad, por favor. Dios no es un grupo. Bueno, para ustedes sí, porque son trinitarios, ¿no? Pero si vamos a hablar de Dios como un ente, ¿no? Ontológicamente hablando, un solo individuo, ¿no? Aunque hayan tres personas como ustedes creen, Israel no puede ser parte de ese solo individuo. O sea, los ejemplos que ustedes ponen se van y los vamos a examinar con cuidado, ¿no? Porque es bueno que la gente pueda ver los errores lógicos y falaces que ustedes cometen en su disertación. Pero ahora mismo vamos a examinar qué es el genitivo partitivo. Ya vimos ya el concepto. Pero ¿qué definición nos da Wallace? Y esa es la razón de por qué yo hago ese análisis. Porque Wallace nos da a nosotros indicación de cómo reconocer el genitivo partitivo. Vamos a abrir la gramática de Wallace. Como van a poder ustedes ver, es la gramática Greek Grammar Beyond the Basics, o sea, la gramática griega más allá de lo básico, es una gramática avanzada. Vamos a considerar acá, hice un bookmark. Vamos a ver que en la página 84 de esta gramática, que usted citó, pero usted no citó completa, Luis, y eso es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque usted cita de Wallace la parte en donde se habla que frecuentemente la preposición ek se encuentra asociada al genitivo partitivo, y es una confirmación de ese genitivo partitivo, pero usted pasa por alto el resto, olímpicamente, como diría mi amigo Roberto Isaac. Y se lo tengo que decir, ¿no? Con mucho respeto, pero se lo tengo que decir porque, vuelvo a decir,
como dije en los dos videos anteriores, es muy lícito llamar la atención cuando un académico comete un error como este a su falta de experticia, no creo que sea su caso porque son años y años estudiando griego, o su falta de honestidad intelectual al no dar todos los datos correctos, al no analizar todo lo que envuelve algo. Usted no puede intentar sustentar una creencia sobre la base de elementos sin poner en consideración los demás elementos. Y esto es lo que vamos a estar viendo aquí en el uso que usted hizo, lamentablemente, de la gramática de Wallace. Bueno, Wallace, hablando del partitivo genitivo, o como él le llama aquí, relative, o sea, del todo, ¿no? Él dice, bueno, el partitivo genitivo es que es una parte de. Él explica, y esto es importante entenderlo, él explica, bueno, el genitivo realmente no debería ser partitivo, ¿no? Porque en realidad hay que entender que el genitivo está describiendo el todo, no la parte. Pero él dice, bueno, yo no me voy a enredar con esto, yo no voy ahora a ponerme a reclasificar algo que ya por todos los gramáticos está clasificado desde ese punto de vista, yo simplemente voy a seguir. Y él hace una nota ahí, ¿no?, explicando eso. Así que él dice, el sustantivo, dice él aquí, en la definición, el sustantivo en el genitivo denota el total del cual el nombre principal o el sustantivo principal es parte. Y este, dice él, es un uso relativamente común en el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a estar viendo cuando nosotros hagamos un análisis cuidadoso de lo que es el uso de la preposición ek, y que nuestro amigo Carlos comete errores ahí en su análisis sobre ese punto. Vamos a estarlo viendo muy cuidadosamente, como efectivamente el genitivo partitivo es uno de los más comunes que tiene el Nuevo Testamento. Y es muy común que no se encuentre ni con la preposición apo, que no se encuentre con la preposición ek. Y vamos a ver algunos casos que menciona aquí Wallace como ejemplo, que nos van a ayudar a nosotros a determinar el asunto de protótocos. Así que el punto que tenemos que entender es, ¿qué es el genitivo partitivo? Es el todo, de la cual hay una pequeña parte que es la cabeza principal, es decir, el sustantivo principal. Voy a poner varios ejemplos que puedan ayudar a entender esto, ¿no? Y él pone varios ejemplos ahí, ¿no? Por ejemplo, uno de entre los fariseos. Ese uno, o uno de los fariseos, ese uno, es la parte, o es el sustantivo principal. No se encuentra en genitivo en este caso, aunque puede estar en genitivo. Cuidado, porque hay que estudiar las cadenas genitivas. Le digo eso para recordárselo, Luis, no vaya a ser que vaya a tratar de sacar eso. No, puede haber cadenas genitivas y el primero de los sustantivos ser el sustantivo principal, aunque esté en genitivo. Puede estar en acusativo, puede estar en nominativo. De hecho, es muy común que esté en nominativo, pero mucho más común incluso, según los análisis que yo he hecho, que estén en acusativo. Ahora, el punto central, para no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, es el siguiente. El genitivo expresa el sustantivo del cual hay una pequeña parte que se señala y se hace énfasis. Pongamos el caso, suponiendo que Colosenses 1.15 fuera genitivo, sería el sustantivo principal es protótocos, y en este caso la expresión genitiva sería pases ketiseos, es decir, todas o toda la creación. No tiene por qué ponerse el artículo necesariamente, aunque en ocasiones frecuentemente se pone, porque el genitivo puede, según Wallace explica, no llevar el artículo y sin embargo estar definido. Sobre todo por el hecho de que está hablando de toda la creación, ¿no? Y eso vamos a estar tratando en otro video también, viendo el absurdo, el supuesto absurdo lógico que usted dice, Reyes, que tiene el hecho de la categoría A y B, y vamos a ver que no hay ningún absurdo lógico, el absurdo está en su cabeza, perdone, no es una falta de respeto, por favor, no quiero, es simplemente que en su manera de pensar, de investigar estos asuntos, usted ha llegado a conclusiones equivocadas. Se lo digo con muchísimo respeto. Bueno, vamos a ver entonces que ya tenemos el concepto, pero ¿cuáles son las claves de identificación? ¿Cómo identificamos este genitivo? Bueno, en vez de la palabra de, se puede sustituir con el cual es parte de. O sea, no diríamos, por ejemplo, el cofre del carro,
sino que diríamos el cofre que es parte del carro. Si usted puede sustituir la palabra de, que se puede utilizar, fíjense, el escuadra no está diciendo no se puede usar la palabra de, no, se puede utilizar, solo que la forma en que usted puede identificar un genitivo partitivo es si usted puede sustituir la palabra de, que es la preposición que se utiliza en nuestro caso, bueno, en el caso del inglés of, o en el caso del español de, si se puede sustituir por la expresión el cual es parte de. Pongamos un ejemplo, ¿no? El cofre del carro, o del carro, ¿verdad? Bien, ¿podemos sustituir el cofre que es parte del carro? Sí. Dice él, bueno, pues ahí usted tiene, sin lugar a dudas, un genitivo partitivo. Esa es la clave de identificación. ¿Qué hay de Colosenses 1:15? Pudiéramos decir, el primogénito que es parte de la creación, sí. No, o sea, no cambia en absoluto, no es imposible hacerlo. Y sería partitivo. Esa es la clave de identificación, pero a mí me gustaría ir un poco más a fondo. Porque dice, bueno, vamos a amplificar semánticamente esto, ¿no? Una amplificación de la semántica del genitivo partitivo. Y yo sé, hermano, que es un poquitico complicado, pero por favor, siga conmigo para que pueda entender esto cuidadosamente. Él dice aquí, este es un uso fenomenológico del genitivo, dice él, que requiere que el sustantivo principal tenga un matiz léxico que indique porción. O sea, dice, bueno, mira, para que entendamos esto, el sustantivo principal tiene que tener dentro de su significado léxico un matiz de porción. Él dice, por ejemplo, para que noten el asunto, algunos de los fariseos, some of the Pharisees. O sea, algunos, evidentemente, está hablando de algo que no es el todo. Está hablando de algo que pudiera decirse que es parte de. Algunos de los fariseos, aquí la expresión genitiva partitiva sería de los fariseos. Uno de ustedes, es decir, uno de ustedes, ahí tenemos ustedes es el grupo, uno sería el sustantivo principal y uno, por supuesto, indica una parte de. Una décima parte de la ciudad, o un décimo de la ciudad. Noten aquí. Un décimo de la ciudad. Bueno, la ciudad sería el genitivo partitivo, mientras que un décimo sería el sustantivo principal y una décima parte de algo, por supuesto, es parte de. Noten ahora este punto, porque uno dice, bueno, pero es que en todos estos casos se está hablando de numerales, ¿no? O de expresiones indefinidas. Algunos de los fariseos, uno de ustedes es un numeral, la décima parte de la ciudad, ¿verdad? Es un porcentaje. Obviamente son cosas que se con toda claridad, ¿no? Pero noten ustedes aquí. Él dice, las ramas del árbol. Y aquí no tenemos un término que sea un numeral, sino un término que indica que es una porción de algo más. Las ramas del árbol, el árbol es el todo, es el genitivo partitivo del árbol, mientras que el sustantivo principal, las ramas o la rama, pues es en este caso aquello que es parte de ese todo, de ese genitivo partitivo. Por eso le llama en vez de genitivo partitivo, genitivo de todo, ¿no? Porque en realidad el genitivo está describiendo el todo, la totalidad, lo que es completamente, podríamos decir, la clase a la que pertenece, en este caso, o de la que es parte, en este caso, el sustantivo principal. Aquí ya no tenemos un numeral, tenemos un sustantivo que por su matiz léxico, ahí está el punto. ¿Cuál es el matiz léxico? ¿Es la rama desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista inclusive pragmático en su uso, una parte del árbol? Sin lugar a duda. Por eso es que lo utiliza como ejemplo. O, el ejemplo que ponía Winston Medina, una pieza del pie, ¿no? O sea, de lo que es un dulce. Usted saca una pieza y esa pieza sale de ahí. Pudiéramos decir que es una parte de ese pie completamente. Entonces, él dice, ok, mira, un aspecto esencial es que ese sustantivo principal
tenga un matiz léxico que indique que es una porción. Vamos a ver si entendemos esto más. ¿Tiene un matiz léxico la palabra protótocos que indique que es una porción de algo más? Ahí es donde está el punto. Tenemos un genitivo. Ahí, pases quetiseos. Es singular desde el punto de vista morfológico, pero es desde el punto de vista léxico plural. La palabra protótocos, el sustantivo principal, es decir, la porción de la cual sería parte del todo, en este caso la creación, tiene ese significado léxico y ese uso pragmático. Ahí está el punto central, mi querido Luis, y es donde usted se pierde completamente en mi análisis. Claro, porque yo no he dado todavía toda esta explicación que estoy dando. O sea, un requisito esencial que dice Wallace que tiene que tener el sustantivo es que sea parte de algo más, que su significado léxico, en su significado léxico, haya la posibilidad de que esto sea de algo más, una parte de algo más. ¿Y qué es el primogénito? Sino una parte de los hijos de un hombre. El significado léxico es una parte, indica, tiene el matiz. No, usted no dice la definición, no, el matiz de algo que es parte de. Y por eso yo hago mi análisis. Porque yo estoy usando ahora en este momento, yo tengo que tener dos aspectos esenciales en mi análisis. Número uno, que el genitivo pueda ser plural. Porque un genitivo, o sea, en este caso un protótocos es una persona, es un individuo, y para ser parte de, tiene que haber una pluralidad. No puede ser parte, por ejemplo, de otro ser humano. No, tiene que ser plural. Por eso, en mi análisis, yo hago un examen plural de cada, o sea, los genitivos tienen que ser plural, se hace, volvemos a decir, morfológica o semáticamente, y entonces yo analizo cómo ese protótoco es utilizado en base a esa estructura que aparece en Colosenses 1:15. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar si protótocos es o no es, no tiene o no tiene el matiz de parte de. Y ahí está el punto. Y el examen se hace válido porque en cada vez que yo analizo el uso que se le da a protótocos asociado con un genitivo, es decir, un genitivo del todo, rebaño, cabras, ovejas, es decir, plural, siempre el concepto que arroja desde el punto de vista pragmático, protótocos, mi estimado amigo, es el de alguien que es parte. Entonces no se trata de que yo esté comparando cada ocurrencia de protótocos, ¿no? Para llegar, mira, claro, como protótocos es el resultado de las relaciones sexuales, desde el punto de vista literal, bueno, entonces yo tengo que asumir que Cristo, cuando fue resucitado, es el resultado de las relaciones sexuales del Padre. Como usted intenta hacerlo con el caso de la creación, ¿no? Eso es un absurdo, es no entender qué estoy yo haciendo. Y es distorsionar mi argumento. Porque yo he puesto una base sólida que muestra algo. Siempre, 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 que la palabra protótocos, cuyo significado léxico tiene el matiz de parte de el primer hijo, el primer nacido, fíjese, entienda esto. La palabra primero indica la necesidad de la existencia de más individuos. ¿Capta usted eso? Yo digo, él fue el primero que llegó a la tienda. Yo no necesito decir que es el primero si nadie más llegó. Yo voy a necesitar utilizarlo si más personas llegaron posteriormente. Entonces es el primero, después vino el segundo, el tercero, el cuarto. Una asociación numérica. De hecho, usted sabe que ese es el argumento que se utiliza en contra del punto de vista de la virginidad perpetua de María, donde se dice, al decirse el primogénito de ella, se está diciendo que tuvo más hijos. Es simple. Pero es su primer nacido. Bueno, entonces tiene que haber más. Entonces, el matiz léxico que tiene protótocos, mi querido amigo, clasificante lo que dice aquí, claramente Wallace. Este uso fenomenológico del genitivo
que requiere que el sustantivo principal tenga el matiz léxico que indique una porción. Tiene, desde el punto de vista léxico, el matiz de ser parte de algo más. La palabra protótocos en griego, sí. Por eso tiene la palabra protos primero. ¿Capta el punto? Ahora, lo que yo hago entonces es, yo tengo un concepto que Wallace me da de lo que es genitivo partitivo, que usted no examinó con su audiencia. Usted nunca le dijo, bueno, mira, una buena forma de demostrar que esto no es un genitivo partitivo es que esta palabra protótocos no indica en su matiz léxico, no indica la posibilidad de que sea parte de algo mayor. ¿Usted sabe por qué no lo hizo? Porque usted no podía mencionar eso, porque usted sabe que protótocos siempre es parte de algo. Y eso es lo que yo hago. Demostrar que en la pragmática, en el uso pragmático, vez tras vez, en las escrituras, cuando se asocia protótocos a un grupo, es decir, a un genitivo de todo, siempre el protótocos es parte de ese grupo. Simple. ¿Se da cuenta? Todo lo demás que usted levanta es humo. Porque yo no estoy hablando desde el punto de vista literal. En Colosenses 1:15, los testigos de Jehová no vemos a Cristo como el primer nacido. Pero dado que, tal como roca puede ser utilizada para indicar la fortaleza, estabilidad que Dios tiene, protótocos es utilizado para indicar la pertenencia de Cristo a un grupo al cual está asociado. Es así de simple. Entonces, ¿ve usted cómo el argumento realmente no se ha quedado sin base? Todo lo contrario. Lo que nos está diciendo Wallace en su gramática y que usted nunca mencionó a su audiencia es claro. Ese sustantivo tiene que tener un matiz léxico de significado, y podemos decir semánticamente, que indique claramente que es parte de, y el primogénito de un grupo siempre es parte de ese grupo. De manera, mi querido amigo, que su argumento, su exposición ha carecido totalmente de entendimiento del por qué yo hago un análisis pragmático. Totalmente válido, no desde el punto de vista hermenéutico, desde el punto de vista lingüístico. Porque lo que yo estoy persiguiendo es la respuesta a una simple pregunta. En el uso que se hace, no solamente en la Septuaginta, en el Nuevo Testamento, o en la literatura griega, es decir, un análisis sincrónico de la data existente alrededor de la escritura del Nuevo Testamento, ¿tenemos algún elemento que demuestre que protótocos no tiene ese matiz léxico de parte de? Y ese análisis arroja la conclusión de que siempre protótocos, cuando es utilizado en un genitivo donde hay un grupo, que es lo que tenemos en Colosenses 1:15, que es lo que usted tiene que entender. Yo no puedo utilizar un genitivo de relación. El hijo de María, primer hijo de María. Oiga, amigos, seriedad. El primer hijo de María es un genitivo, en este caso es una expresión cuyo genitivo es de relación y que Wallace describe claramente ahí en su gramática. Usted está equivocado en eso. Usted no me puede utilizar eso como usó Winston Medina. Eso es un error, eso es engañar a la audiencia. Perdone que se lo diga, pero yo lo tengo que decir con total sinceridad. Eso es engañar a la audiencia. Que no conoce el griego. Y entonces, no, sí, mira, ¿verdad que sí? Bueno, mira, sí, efectivamente, el primogénito de María no puede ser parte. No, un momentico, usted no me puede usar esa estructura, porque no es lo que tenemos en Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15, el genitivo que tenemos es un genitivo plural semántico. Y no sé, yo lo que tengo que salir a analizar es si ese genitivo plural, cuando yo tengo un genitivo plural asociado a protótocos, si él puede o no estar aislado sin ser parte de, y la data dice que no. Y el hecho de que usted no haya mostrado un solo ejemplo, el hecho de que usted no haya dicho, no, pero mira, él se equivoca, porque aquí tenemos un ejemplo en la obra de Jenofonte, Anábasis de Jenofonte, por poner un ejemplo, ¿no? En cualquier obra griega de la época. Y es más, yo le dije a usted, yo le ofrecí a usted que usted hiciera este análisis hacia atrás, hasta el año 800, 900 a.C., que tenemos los primeros escritos griegos, y hasta aproximadamente 1500
donde ya, 300. No, en ese momento le dije 1500, es decir, ya hasta la época en que finaliza prácticamente el griego bizantino. Ya para no entrar en el griego moderno, aunque le doy la oportunidad que lo haga en el griego moderno también, y muéstreme un solo ejemplo, donde yo tenga un genitivo con un grupo y prototocos no tenga el matiz que dice ahí claramente Wallace. El matiz de parte de... Por eso es que Wallace dice aquí, oye, mira, vamos a aclarar un poco esto más, ¿no? Vamos a amplificar la semántica que hay detrás de esto. El uso del fenómeno de este genitivo requiere, es esencial que el sustantivo principal tenga un matiz léxico que indique una porción. Y eso, mi amigo, es lo que yo estoy haciendo en mi análisis, y usted lo pasó por alto completamente. Entonces, mire, ni es un análisis hermenéutico, es un análisis lingüístico. Estoy tratando de definir si el matiz léxico y pragmático. ¿Y por qué pragmático? Porque puede que se haya utilizado de manera diferente. Y yo hice ese análisis para ver, bueno, a lo mejor va ahí, tú sabes, ¿no? Puede haber un alpaz legómena, es decir, hay un uso único donde aquí, pero no lo encuentro. No. Cada vez que se utiliza el matiz léxico de parte de, es decir, parte de los hijos de, el primer hijo, después vienen los otros, de, y siempre está presente. Entonces, su exposición, tratando de utilizar el término desde el punto de vista literal, cuando ustedes nos acusan a nosotros de usarlo desde el punto de vista literal, nosotros no lo usamos desde el punto de vista literal, nosotros tenemos claramente que aquí hay un uso que es totalmente metafórico, pero evidentemente, tal como en el caso de Salmos 18.2, tiene que haber una conexión entre lo que es una roca y la cualidad de Dios, porque si no, no se pone como un escudo, como protección. Y el Dios protector, tiene que haber un aspecto especial en el cual evidentemente haya conexión, incluso con un uso desde el punto de vista metafórico. Y esa es la razón de por qué yo hago un análisis, para que usted entienda. Yo no estoy intentando utilizar lo que usted dice, el método de voy a cada una de las ocurrencias y entonces llego a conclusiones, porque entonces llego a las conclusiones absurdas que usted menciona. Pero además, si cuando usted está haciendo esa metodología, desde el punto de vista lingüístico, usted tiene en la Biblia referencias que indican que la conclusión a la que se llega no es posible, entonces usted no puede utilizar esa conclusión para afirmar algo contra lo que la Biblia va, ¿no? Y tiene el caso, por ejemplo, de un escudo. ¿Es Dios un objeto? No, cuando usted estudia la Biblia consistentemente, es un ser. Es un ser vivo. Entonces, bueno, ¿en qué sentido puede ser? Desde el punto de vista de defensa. Pero utilizarlo, y ahí vamos ahora a caer en algo más, ¿no? Ya hemos visto, antes de pasar ahí, yo quisiera tener esto claro. ¿Por qué se hizo un análisis de cada una de las ocurrencias de la palabra protótocos, que dentro de su significado léxico, protos significa uno entre muchos, el primero en ser nacido, en llegar a ser un hijo, etc. Entonces yo no tengo, Carlos, que concordar con cada detalle literal, como en el caso de la roca. Dios es una roca, no tiene que concordar cada uno de los detalles literalmente hablando. Pero ahora el punto es que hay del uso pragmático. Todos estamos familiarizados con la expresión es tan duro como una roca. Es un símil. Y no estamos diciendo, por supuesto, que sea una roca literalmente, pero estamos asociando una cualidad de ese objeto al que hacemos referencia con una roca. En nuestro uso práctico, en la pragmática, entendemos ese concepto claramente sin problema. Mi pregunta a usted ahora es la siguiente: ¿por qué Pablo utilizó un término asociado a una expresión genitiva que es plural desde el punto de vista semántico, para mostrar a Cristo como el ser superior sobre todo, si no es parte de ese grupo, como el primogénito lo era de sus hermanos? Podría ser el primogénito el más preeminente. Sí, sin lugar a duda. Desde el punto de vista, podemos decir, de importancia en cuanto a lo que es
la herencia que recibía, los reconocimientos y honores que recibía, pero hay que tomar en consideración que era parte de ese grupo de hermanos. Entonces Pablo utiliza un término que siempre que usted lo utiliza, cuando usted dice el primogénito de Renan, usted dice, el primer hijo de Renan. Oh, espérate, y sí, él tiene más hijos. De lo contrario, diría, ese es el hijo de Renan, yo no necesito decir el primogénito ya. ¿Se da cuenta que ahí usted comete un error gravísimo? Usted intenta sacar de contexto lo que yo estoy examinando. La prueba está aquí. La da Wallace. Es la expresión. Note usted aquí que aquí no aparece, y lo vamos a ver en el próximo video, aquí cuando dice the branch of the tree, es decir, la rama del árbol, aquí él lo reconoce como partitivo sin el uso de ninguno de los recursos que después en el punto 5 él menciona aquí. Entre ellos, en el punto 4, la preposición ek y algunas otras expresiones como tis, castos, eis, es decir, para indicar números, ¿no? O aspecto numeral. Entonces, aquí Wallace nos está diciendo, mira, para identificarlo, para entenderlo, hay que entender que para que sea partitivo, el sustantivo tiene necesariamente que tener el matiz léxico de ser parte de algo más. Volvemos a recalcar esto para que quede claro en la audiencia. ¿Es la rama de un árbol parte del árbol? Sí. ¿Es el primogénito de los hijos de parte de ese grupo, los hijos de? Sí. Y en este caso, en Colosenses 1.15, se está hablando de la creación de Dios en sentido metafórico, los hijos de, y se pone a Cristo como el primogénito. ¿Quiere usted entenderlo o no lo quiere entender? Pero no. Mi análisis pragmático, es decir, el uso que se ha hecho de la estructura lingüística, es el punto que usted no logra ver. Yo estoy haciéndolo desde el punto de vista lingüístico porque tengo un requisito que llenar. Para yo poder decir, mira, este sí es un genitivo partitivo, es imprescindible que yo llene los requisitos que me pide a mí un genitivo partitivo. Yo no puedo hacer la afirmación de que es un genitivo partitivo sobre la nada. Y tengo a mi favor el uso léxico, es decir, el matiz léxico, primer nacido, es decir, el primer hijo, desde el punto de vista semántico es perfectamente entendible, es parte de un grupo, este grupo es los hijos de. Porque inclusive, en los usos donde no está asociado a un grupo, se sobreentiende por el matiz léxico que hay otros individuos envueltos en esto. Ahora, como en Colosenses tenemos una estructura muy bien definida, esa es la estructura que yo examino para poder determinar, ok, el uso pragmático, el uso práctico de este, ¿qué traería? Cuando cualquier persona que estuviera leyendo a Pablo, ese es el punto central, es por eso que yo lo hago, ¿no? Me siento y digo, ok, a ver, déjame ver. Si yo voy a leer a Pablo en aquel contexto histórico, y yo leo el primogénito de toda la creación, ¿qué trae eso a mí de acuerdo al uso práctico, al uso pragmático que se ha hecho? Me traería a mí a un individuo que no está asociado al grupo del cual se dice que es primogénito. ¿Sobre qué base? Si yo no tengo yo no tengo nada alrededor mío en los documentos que yo tengo a mi alrededor. No tengo nada, ningún uso de este tipo. Y esto nos lleva entonces ahora al siguiente punto. Y yo ahora, Carlos, le voy a devolver la pelota a usted. Usted comenzó su video, y que ya vimos el examen que hicimos, que no tenía ningún tipo de fundamento, y le vuelvo a decir, Carlos, yo no quiero que usted se sienta herido, yo lo respeto a usted profundamente. Me gustaría tener una conversación amistosa, tranquila, sosegada. Usted comienza su video diciendo, no, pero es que en el idiolecto de Pablo, él pudo haber utilizado otros términos. Y me pone ejemplos de términos en las escrituras que él pudo haber utilizado. O de términos que existían en tiempos de Pablo, protótitos, seoplasmos, o sea, todos los términos que usted ahora, y que no voy a recordar con exactitud, ¿no? Porque obviamente son términos que no son familiares para uno. Bien, vamos a ver algo. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Por qué utilizaría Pablo un término que en el uso práctico de la lengua, en el uso pragmático de la lengua, que en su análisis léxico implica siempre ser parte de, cuando se habla de un grupo como en Colosenses 1.15,
¿Por qué utilizar ese término tan confuso? Si lo quisiera utilizar desde el punto de vista de que Cristo no es parte de la creación, ¿ok? Vamos a ver eso. ¿Por qué no utilizar otras expresiones diferentes que son parte del idiolecto de Pablo? Te devuelvo la pelota. ¿Quiere verlo? ¿De verdad quiere usted ver que Pablo puede utilizar otras expresiones totalmente diferentes y que no indican que Cristo sería parte de la creación? Ok, vamos a empezar con protótipos, pero vamos a modificar un poquito la frase. Fíjese, yo se la tengo acá. Aquí tiene usted 4 frases que Pablo pudo utilizar para demostrar, más allá de toda duda, que todo el objetivo suyo era demostrar que Cristo estaba por encima de la creación, sin ser parte de ella. Mírenlo aquí. Protótokos, huper, pasas, ketisin. Como usted puede ver, yo he cambiado acá, dado que estoy utilizando esta preposición, yo he cambiado esa preposición acá a acusativo. ¿Esto cómo se traduciría? Protótokos sobre toda la creación. ¿Tengo base lingüística para eso? Sí. Wallace mismo. Déjame buscarle, mire, acá. En Wallace. Mírelo aquí, mire. Este es el mismo libro que yo le acabo de mostrar acá. Este mismo libro. Pero yo lo tengo también en mi Bible Work. Lo tengo en digital. Y con mucha facilidad para poder buscar, ¿no? Y aquí usted tiene huper o huper. El uso con genitivo y con acusativo, porque son los usos básicos de esta preposición, con esos casos. No me interesa el genitivo porque está relacionado con en favor de, a favor de, es decir, indicando una relación de en lugar de, como también se dice ahí, es decir, de hacer algo por, algo que otra persona debería haber hecho, o en favor de otra persona. No, ese no es el punto que me interesa. Con acusativo. Bueno, si estamos hablando con el caso acusativo, la preposición huper sería desde el punto de vista espacial, sobre o por encima. Es decir, para que entendamos esto claramente, significaría obviamente que algo se encuentra por encima físicamente de otra cosa. ¿Ves? Los cielos están huper, es decir, por encima de, y la expresión ahora acusativa, ¿verdad? Los cielos, o sea, de la tierra. Entonces, ahora, pero sin embargo, también en forma de comparación, ¿verdad? Aquí dice el más que, más allá. O sea, si queremos utilizar huper para indicar que alguien es más que, lo podemos usar y lo ponemos en caso acusativo. Vamos a ver de nuevo acá la expresión. Primogénito, que es más que, o que se encuentra por encima de, o que es más importante, o que gobierna, huper, pasas que tisin, o sea, de toda la creación. Ahora tenemos esta frase en acusativo para llenar los requisitos que Wallace nos dice. Y Pablo pudo utilizar, mi querido amigo, fíjese, introduciendo una simple. A usted que me hablaba de que si él quería demostrar que era, y que estamos viendo claramente que no es así, que era una preposición genitiva, un genitivo partitivo, pudo haber usado la preposición ek. Mire, amigo mío, si Pablo quería decir que Cristo no es parte de la creación, sino que está por encima de ella, utilizando protótipo, lo pudo haber utilizado con huper. ¿Y quiere una sorpresa? Yo se la voy a dar. Yo le voy a mostrar 2 ejemplos que indican que Pablo, en el idiolecto de Pablo, es decir, en su manera de expresarse, estaba esta construcción que él pudo haber utilizado allí. ¿Quiere la prueba? Bien, vamos otra vez, vamos al Nuevo Testamento, acá, en griego, la versión de Sociedades Bíblicas Unidas, la 5ª edición. Vamos a buscar juntos un momentico, Gálatas 1:4. Y fíjense ustedes, amigos, cómo Pablo conocía esta forma de expresarse, es decir, la preposición huper, más acusativo, más el caso acusativo. Aquí lo tenemos en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo número 4. Dice él, perdón, 1.14, no 1.4, me disculpo.
Dice el Kai, proecoton ento iudaimoso o iudaismo huper polus sunelinki ontas o otas. Aquí el punto está, fíjense ustedes qué interesante. Él dice, yo me destacaba en el judaísmo, y aquí viene, sobre muchos de mis contemporáneos. Sunelikiotas. Así que sobre, es decir, más allá. Pablo está diciendo, y noten ustedes que aquí se está utilizando el acusativo, notenlo ahí, polus es en acusativo, sunelikiotas es en acusativo, varias palabras ahí bastante erradas. Y aquí vemos claramente, ustedes lo pueden ver con claridad, está utilizando la preposición huper para indicar que él estaba por encima, se destacaba más, estaba por encima de aquellos que eran sus contemporáneos dentro de la religión judaica. O sea, Pablo sabía utilizar huper más acusativo, pero espérate. Mire, Luis, si quieres una prueba clara de que Pablo pudo haberlo utilizado para indicar preeminencia por encima de, más allá de toda duda. Mire, vamos al libro ahora de Filipenses y yo le quiero dar a usted de su propia medicina. Filipenses, eso con mucho respeto, por supuesto. Filipenses, vamos a buscar dentro de Filipenses el capítulo 2 y vamos a buscar el verso número 9 y por favor observen ustedes cómo dice acá. Dice Pablo, Kai ejarizato, es decir, le ha dado, pudiéramos decir, bondadosamente, le ha dado por bondad y merecida, porque noten ustedes que la palabra precisamente implica dar libremente. Dice a él, auto, es decir, a Cristo. To onoma, es decir, el nombre, to huper pan onoma. Noten esto. Huper, y aquí tenemos pan, que se encuentra en acusativo, y onoma, que se encuentra en acusativo. Así que Pablo está diciendo que le ha dado el nombre, pero ¿qué nombre? El que es sobre todo nombre. Entonces Pablo sabía que si él utilizaba allá en Colosenses 1.15, huper, entonces simplemente él podía dejar claro el hecho de que Cristo estaba por encima de toda la creación. Todavía, por supuesto, tendría un problema, y es que la palabra protótoco siempre es parte del grupo del cual él es. O sea, desde el punto de vista pragmático, todavía en la mente de la Josicila está por encima de él. Ok. Pero bueno, ¿será parte o no será parte? Todavía queda la duda, ¿ves? Todavía quedaría esa duda. Por eso yo elegí otras expresiones que Pablo pudo haber utilizado y que están en el idiolecto de Pablo. ¿Qué prueba tenemos de eso? Mire, por favor. Note usted ahora la segunda frase que Pablo pudo utilizar. Seos paces quetiseos. O sea, Dios sobre todo lo creado, o sobre toda la creación. A ver, un momentico. La palabra Dios está dentro de las palabras, así como rey, gobernante, ser príncipe, está dentro de las palabras que el propio Wallace, y eso usted lo sabe, estimado Luis, utiliza para indicar el genitivo de subordinación. Ahí Wallace dice claramente el sustantivo principal de esta construcción del genitivo de subordinación tiene que tener el matiz léxico de estar por encima de. Claro, con Dios o rey es estar por encima de. Pudo haber Pablo haber dicho, ok, este es el Dios por encima de toda la creación, porque Él ha creado todo, o por medio de Él ha sido creado todo. ¿Podría Pablo utilizar esa expresión? A ver, vamos a buscar un momentico Romanos 9.5, mi amigo. A ver, Romanos, capítulo 9, versículo 5. Mírenlo aquí. Después habló de Cristo, diciendo que Él es, según la carne, es descendiente de los patriarcas. Aquí viene una expresión muy discutida. No voy a entrar a discutir esto ahora. Ahora a mí no me interesa ahora mismo, Luis, si esta expresión es usada para Cristo o para el Padre. No estamos analizando eso. Yo lo que estoy tratando de analizar, para que usted entienda bien el punto y no se me distorsione, no se vaya a la izquierda o a la derecha, es si Pablo conocía, si Pablo tenía en su idiolecto
en su forma de hablar, una manera de expresar que Cristo está por encima de la creación sin crear confusión con el hecho de que Cristo era parte de la creación, utilizando un sustantivo. En este caso digo sustantivo porque obviamente es está sustantivada por el uso. Sabemos que es un adjetivo, no vamos a quedar ahora en eso, ¿no? Pero que usted no caiga como Winston Medina en esas tonterías. Utiliza una palabra en la cual el matiz, como dice ahí léxico, ¿no?, envuelve ser parte de un grupo que es protótocos. En vez de crear esa confusión que por siglos se ha venido discutiendo, ¿no?, Pablo pudo haber dicho, bueno, el que es Dios sobre toda la creación, ¿verdad? Seos pases que diceos. Tenía Pablo a su alcance, en su idiolecto, la posibilidad de hacerlo. Mire, por favor, Romanos 9:5, aquí dice claramente, Hon, es decir, el siendo, aquí obviamente se alude a una cualidad porque se está utilizando un participio, aunque bueno, si tomamos en consideración el uso del artículo, pudiéramos decir que está siendo un sustantivo, es decir, el que es, pudiéramos también, en vez de verlo como atributivo, pudiéramos verlo más bien como estativo. Dice epipanton seos, o sea, a ver si entendemos, sobre todo Dios, el que es Dios sobre todo, o el que es sobre todo Dios, y en este caso sea bendito, ¿verdad?, por los siglos y los siglos. A ver, fíjense usted, y fíjense ustedes, amigos, que aquí Pablo dice, ok, mira, seos sobre todas las cosas. Es decir, Pablo pudo haber dicho simplemente esto que aparece acá en Colosenses 1:15. Seos pases ketiseos, o seos epipases ketiseos. Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, en este caso, sobre toda la creación. O simplemente Dios de toda la creación. Uno entiende perfectamente bien que cuando uno dice que el Dios de Renan, ese Dios está por encima. Por eso es que Wallace lo ha mencionado como uno de los términos que puede, sin lugar a dudas, indicar un genitivo de subordinación. Y está dentro del idiolecto de Pablo. Que no me puede decir, no, pero eso no aparecía en el siglo I. No, Luis. Ahí le devuelvo sus palabras. Bueno, vayamos al tercer término que Pablo pudo haber utilizado aquí, basileos, pases, ketiseos, o sea, rey de toda la creación. Obviamente, seos, pases, ketiseos no puede indicar pertenencia al grupo de la creación. En el caso de basileos puede ser, pero bueno, ya entonces sobre qué base lo utiliza si el término no indica necesariamente ser parte. Y voy a ponerles un ejemplo. El rey de Persia, ¿verdad?, era el rey de Grecia, porque había conquistado Grecia, pero sin embargo no era griego. O sea, no pertenecía a Grecia, estaba por encima, era el gobernante de. El rey de Israel puede ser un miembro de Israel, pero sin embargo pudo haber sido un moabita que estuviera gobernando sobre Israel. ¿Ven cómo la expresión genitiva con rey no necesariamente indicaría parte del grupo de la creación, sino más bien estar por encima de. Y lo interesante, mi amigo, es que Pablo lo utiliza. O sea, está dentro del idiolecto de Pablo utilizar esto. Yo quiero mostrárselos a ustedes en 1 Timoteo capítulo 1:17. Vamos a verlo un momentico. 1:17. Dice él aquí, por tanto, al rey de los siglos. Noten esto. Tode basileiton aionos. El rey de los siglos. Es decir, el rey que gobierna la eternidad, que gobierna por encima del tiempo. Ahora veamos otro ejemplo claro en 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 15. Dice acá, a su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el rey de reyes. Noten aquí la expresión, interesante. Ho basileus, ton basileu onton, kai curionton, curionton. Es decir, el rey de reyes y el señor de señores. Así que él pudo haber utilizado basileus para indicar que efectivamente Cristo está o gobierna por encima de la creación. De hecho, pudo haber utilizado también curios. O sea, no solamente pudo haber utilizado basileus, sino que pudo haber utilizado curios pases ketiseos. Bueno, mi pregunta es simple, ¿usted por qué no lo hizo? Eso no hubiera. O sea, si Pablo utiliza
el Dios de sobre toda la creación, ¿verdad? Zeus epi, pases Zeus. Si hubiera utilizado Basileus epi, puede haber utilizado también la preposición, ya que usted quiere una preposición ek, ahí, y que vamos a estar viendo que no la necesita en el próximo video. Bueno, pues ahí pues, también el rey sobre toda la creación, el Dios sobre toda la creación, el Señor Curio sobre toda la creación. Pablo tenía un abanico de posibilidades, mi amigo. Pero ¿qué pasa? Pablo parece que quería decirnos algo más que simplemente el hecho de que Cristo gobierna sobre la creación, que por el contexto se puede ver, sino también que es parte de la creación. Porque utiliza un término cuyo matiz léxico, como bien dice Wallace, es precisamente el de parte de. Wallace nos dice, bueno, si el sustantivo principal tiene el matiz léxico de ser parte de, y en este caso lo tiene, y desde el punto de vista pragmático, que fue lo que hicimos, que usted malinterpretó, volvemos a decir eso, usted malinterpretó mi análisis porque usted desconocía que mi análisis se fundamenta en la necesidad de determinar si desde el punto de vista pragmático y desde el punto de vista léxico, protótipo siempre es utilizado como parte de un grupo. Luego todos los demás argumentos que usted presenta y que se basan en la literalidad de la interpretación del pasaje, cosa que nosotros no aceptamos, se le vienen debajo, mi amigo. No sé cuántos años llevará usted utilizando ese argumento. No sirve conmigo. Porque yo sé lo que estoy analizando, amigo. No sirve conmigo. No sé a quién más le habrá presentado, qué respuesta le habrán dado otros hermanos. Usted dice que ha conversado con otras personas testigos de Jehová. Bueno, en este caso usted puede ver que, mire, el fundamento está sólidamente anclado en la definición magistral que da Wallace sobre lo que es el genitivo partitivo. Y interesantemente, déjeme decirle, cuando Wallace descarta como genitivo partitivo este ejemplo, él dice, es sobre la base del contexto, porque el contexto llama la atención a la superioridad. Pero él no dice, no, porque mira, en el caso de ¿cómo se llama esto? De protótocos, no tiene el matiz de ser parte de, que hubiera sido un argumento perfecto, pero un argumento que no está establecido por la pragmática, ni por el significado léxico de la palabra protótipos. ¿Quieres un ejemplo más de lo que Pablo pudo haber utilizado, mi amigo? Bien, mira, aquí lo tiene. Arjón pases ketiseos o arjón epi pases ketiseos. O sea, el gobernante sobre toda la creación. ¿Conocía Pablo la posibilidad de utilizar arjón, gobernante, príncipe? Bueno, ¿qué crees si analizamos ahora primera a los Corintios? Yo le estoy dando varias combinaciones para que usted no me vaya a decir que no. Lo mismo que usted hizo, ¿verdad? Solo que en mi caso yo tengo razones para poder esgrimirlas. Dijimos primero a los Corintios capítulo 2, versículos 6 y 8. Fíjense el versículo 6 como nos dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad. Mírenlo aquí para que lo puedan ver. Tom Aljonton tu Aionos, tutu. O sea, y los príncipes de los siglos, la edad, los sistemas de cosas, el mundo. Noten ustedes qué interesante, acá ve gobernante, Arjonton. Claro, en este caso, por el hecho de que es plural, ¿no? Por eso es que tiene la terminación tau omega ni. O sea, Arjonton tu Aionos, el gobernante de este mundo, o los gobernantes, mejor dicho, porque es plural, de este mundo, es utilizado por Pablo para indicar claramente que Arjonton, o Arjón, en singular, porque se estaría en Colosenses hablando de uno solo, de Cristo, podría ser utilizada por Pablo, y en el versículo 8 vuelve utilizada nuevamente aquí. Miren ustedes acá. Dice Arjonton tu Aionos, es decir, gobernantes del mundo. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 2, vamos a buscarlo para darle una cita más. Mire usted aquí. Dice aquí, conforme a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Aquí lo tienen. Ton anjonta tes exousias tu aeros. O sea, el gobernante de la autoridad del aire. Entonces, la pregunta sería, mi estimado, y se la dejo de tarea para que nos la responda, ¿no? Ya que usted tuvo
a bien repetir, porque esto ya usted lo había repetido en su video. Yo hubiera preferido que hubiera esperado que llegara allí para mostrarle esto que hemos estado examinando, así usted no cometería un error a la hora de interpretar mi argumento, como lo ha cometido, con mucho respeto se lo digo, y la base la hemos puesto aquí claramente. Yo no estoy haciendo un análisis hermenéutico para poder, o sea, ese análisis que usted me dice que si lo vamos a aplicar a cada verso de la Biblia sería un absurdo, ¿no? Pero yo estoy haciendo un análisis pragmático. ¿Cuál es el uso? Estoy analizando a ver si protótocos se escapa en algún momento, cuando se utiliza en la construcción que aparece en Colosenses 1.15, de ese significado, ese matiz léxico de ser parte de. Seguimos con la misma pregunta, mi querido Luis. Búsqueme un solo ejemplo en el cual el significado léxico de parte de, cuando se está asociado a un grupo, no esté presente. Y dado que en cada uno de los ejemplos que hemos puesto se muestra claramente que está presente, evidentemente la interpretación que hacemos los testigos de Jehová, la inferencia que hacemos de Colosenses 1.15 como Cristo por encima de la creación como primogénito, pero al mismo tiempo, cuidado, al mismo tiempo siendo parte de la creación. Eso está reforzado en las escrituras en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? 3.14, el principio de la creación de Dios. Y interesantemente Juan pudo haber utilizado en su dialecto un término diferente, pero tranquilo, eso lo vamos a examinar pronto también cuando estemos examinando Apocalipsis 1.14, que vamos a estar analizando el video de Winston Medina. Entonces, mis amigos, para finalizar y cerrar, porque no quiero hacerlo demasiado extenso, ¿por qué yo hago un análisis pragmático del uso de la palabra protótocos con la estructura que aparece en Colosenses 1.15? Porque los gramatólogos hacen eso. Lo hizo Cowell, de ahí dedujo su famosa regla, es decir, utilizar una estructura y ver cuál es el significado, la semántica de esa estructura. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Siempre que hablamos de protótocos asociados a un grupo, siempre es parte del grupo. No hay un solo ejemplo que usted me pueda mostrar que diga, no, aquí los ejemplos que usted y Winston pusieron son disparates. Yo les digo, para personas que conocen el griego, o es un error garrafal porque estaban en vivo, o simplemente estaban tratando de engañar a la audiencia, al decirles que un genitivo de relación puede ser equiparado a un genitivo partitivo. Eso es algo absurdo. No voy a decir que denota desconocimiento porque yo sé que usted es un académico, pero honestamente, si fuéramos a juzgar, ¿no? Yo diría, bueno, es que ¿será que no tienen entendimiento de la diferencia entre los dos tipos de construcciones? En uno se está hablando de una relación, es decir, el significado, el sustantivo principal tiene que tener el matiz léxico de parentesco, de relación entre ambos, es decir, el genitivo y el sustantivo principal, como el caso de lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Diferente al caso de genitivo partitivo, el sustantivo principal tiene que tener el matiz léxico, y hemos demostrado que pragmáticamente es utilizado siempre así, de ser parte de. Y en este caso, con la estructura que aparece en Colosenses 1.15, mi querido amigo, usted no me puede mostrar un solo ejemplo. Ni usted, ni Robert Bowman, ni ningún académico trinitario me puede demostrar a mí que la palabra protótocos se utilizó alguna vez para indicar en el uso pragmático que alguien está por encima de, sin ser parte del grupo que aparece en el genitivo. Eso a ustedes les demuele por completo el entendimiento que tienen absolutista de Colosenses 1.15. Y cuando hagamos un examen contextual, porque yo lo voy a hacer, no se preocupe, si Dios me lo permite, vamos a ver que su examen contextual carece de otros elementos, como ha carecido cada una de las explicaciones que usted ha dado de otros elementos. Pero para el próximo análisis lo que queremos hacer es examinar ese absolutismo. Pudiéramos decir que fue un absolutismo un poquito suave, ¿no? Que nunca dijo, no, nada más que con ex. Ustedes reconocen, existen otras, pero intenta hacer ver, mira, si Pablo lo quería decir de verdad que era parte de la creación, tenía que haber usado ex. Vamos a ver que no es así. De hecho, todos los ejemplos que yo he puesto de la Septuaginta, ninguna de ellos utiliza ex, excepto uno. Que por eso dije, presten atención a esto, porque, te vuelvo a decir, yo he examinado con cuidado sus argumentos, pero no puedo presentar toda esta información que he presentado en 3 videos
en 30 minutos. Y por eso voy paso a paso cimentando, poniendo la base. ¿Ve? Ahora ya llegamos al genitivo partitivo, mi amigo. ¿Puede usted demostrarme que protótocos no tiene el significado léxico, o el matiz, vamos a decir el matiz, no el significado, el matiz léxico de parte de? Sí. Protos, primero, ¿verdad? Tocos, nacido, indica, o tiene dentro de tiene el matiz léxico de ser parte de un grupo. Es el primero de una secuencia. De modo que califica con lo que dice Wallace. Ahora, por último, le devuelvo su pelota. Yo le di respuesta a ustedes por qué Pablo no utilizó otros términos. Si Pablo quería no solamente mostrar que Cristo era superior, sino también ser parte, protótocos es el adecuado. Por eso no usó solamente protótipos o utilizó ninguna de las otras declaraciones o términos que usted dice. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tiene envuelto el hecho de que se es parte de la creación y al mismo tiempo superior a la creación. No, simplemente. Ahora, usted tiene que explicarnos a nosotros ahora. Nos tiene que, se ve en la incómoda posición de explicarnos por qué Pablo no dijo, este es protótocos huper pasas ketisien, o seos pases ketiseos, o basileus pases ketiseos, o arjon pases ketiseos, o pudiendo utilizar también como variante de las últimas tres, ¿verdad? La preposición epi, que aquí también lo pudo hacer. Pudo haber utilizado protótocos epi pasas ketisin. Bueno, en este caso ya no haría falta poner el caso acusativo, sino que se quedaría en caso genitivo, pases ketiseos. Entonces, como pueden ver, mis queridos amigos, el intento fútil, con mucho respeto lo digo, de Carlos Reyes, de tratar de demostrar que sería un absurdo un análisis hermenéutico, simplemente se reduce a algo, un entendimiento inadecuado y la carencia de todos los elementos que yo tenía todavía que presentar para analizar toda esa data que yo estuve considerando, todo ese análisis pragmático, es decir, del uso que se daba en ese tiempo, un análisis también sincrónico, de la palabra protótocos asociado a la misma estructura que aparece en Colosenses 1.15, volvemos a hacer énfasis, así es como se hace un examen, siempre arroja evidentemente que es parte del grupo y por tanto su análisis, Carlos, carece de base. Usted malinterpretó mi argumento estaba dado para mostrar que lo que dice Wallace, es decir, que el genitivo partitivo tiene que tener ese matiz léxico de ser parte de, que lo tiene. El término protótocos tiene ese matiz, usted no me puede demostrar lo contrario. Y al mismo tiempo, el hecho de que al encontrarse en una estructura como la que aparece en Colosenses 1.15, siempre el uso pragmático refuerza, mire usted, refuerza el matiz léxico de pertenencia a un grupo. Eso prueba, más allá de toda duda, sin lugar a dudas, el punto de que Pablo utilizó protótocos intencionalmente, no para confundir a la gente en una confusión de, oye, pero ¿qué protótocos nada más significa? No, espérese. Pablo en su idiolecto tenía otras expresiones, como ya hemos visto, que usar, si no quería causar confusión alguna, con el hecho de que Cristo sea parte de la creación, algo plenamente afirmado en las Escrituras en Apocalipsis 3.14. Y en muchos otros textos, como el libro déjeme hablarle un poquitico, Carlos, y si usted quiere examinamos esto a fondo, el libro de Proverbios capítulo 8, que fue interpretado consecuentemente por la mayor parte de los padres de la iglesia como una prueba de que Cristo era preexistente, pero utilizan precisamente la palabra para creación allí en griego. Y si quiere, podemos caer en un análisis sobre lo que dice Justino Mártir acerca del Hijo. Justino Mártir muestra claramente que el Hijo no era Dios Todopoderoso, era Dios porque Dios lo había hecho Dios a él, por voluntad de él. Y además de eso, un aspecto vital que Justino Mártir utiliza en su definición de qué cosa es Dios, y de eso vamos a estar hablando en un futuro cercano, si Dios lo permite. Él dice que para que Dios es Dios por el hecho de que él no es engendrado. Y dentro de su misma obra él dice, el Hijo es engendrado. Entonces no es el Dios Todopoderoso.
Bueno, esto confirma claramente que el Señor Jesucristo sabía lo que decía cuando Él dijo en el libro de Juan capítulo 17, 1 al 3, refiriéndose a su Padre: tú eres el único Dios verdadero. Espero que toda la disertación que hemos estado analizando haya sido clara. Si tienen alguna duda, déjenme sus comentarios. Si quieren suscribirse a nuestro canal, con mucho gusto, y darle like para que YouTube pueda permitir que más personas le llegue esto. Estaré compartiendo, por supuesto, este video con el señor Carlos Reyes. Esperemos a ver qué nos dice. Con muchísimo gusto, Reyes, seguimos nuestra conversación. Que Dios les bendiga y les cuide.